Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ de nuevo. Si eres nuevo, un saludo enorme y te invito a que te quedes, explores el canal y por supuesto, te suscribas para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Y si ya eres parte de esta gran familia, mil gracias por estar AQ. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que muchos estaban esperando, un vídeo que ha generado muchísimo revuelo en redes sociales y del que hemos estado recopilando información superíndice 3N durante semanas. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han adivinado. Vamos a hablar de ese supuesto reencuentro secreto, de esa noche de risas que según dicen compartieron. Rense porque esto se pone interesante. Antes de empezar, un pequeño más menos o favor. Si disfrutas de este tipo de contenido, si te gusta estar al día con las noticias de tus actores favoritos, si quieres ser el primero en saber todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olvides suscribirte. Es gratis, te toma solo un segundo y me ayudas un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ti. Ahora vamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci Kuay fue innegable. Saltaba chispas por la pantalla. Desde el primer momento los fans se enamoraron de Can Divit y Sanemein, y por supuesto, de los actores que les daban vida. Su conexión superíndice 3N era tan fuerte, tan natural, que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminó superíndice 3 por completo. Los rumores sobre un romance fuera de CU Maras no tardaron en surgir, alimentando a UNMUDS la pasión superíndice 3N de los seguidores. Sin embargo, como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Tras el final de Erkenci Kuay, Can y Demet tomaron caminos separados. Se centraron en sus respectivos proyectos, en nuevas oportunidades y, poco a poco, la llama de la esperanza que los fans habían encendido se fue apagando. Parecua que su historia había llegado a su fin, al menos por ahora. Pero el destino, o quizá la insistencia de los fans, tenía otros planes. En las últimas semanas han circulado rumores cada vez más fuertes sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. Fotos borrosas, testimonios anu superíndice 3 nimos, mensajes encriptados en redes sociales. Todo apuntaba a que algo estaba pasando. Y debo decirles, la cantidad de mensajes directos y menciones que he recibido pidiendo este vídeo ha sido abrumadora. Ustedes son unos verdaderos detectives del amor. La información superíndice 3N Mundo es reciente, y la que ha desatado la locura total, habla de una noche de risas. Según una fuente cercana a ambos actores, Can y Demet coincidieron en un evento privado en Estambul. Al parecer, la organización superíndice 3N del evento hizo todo lo posible para mantener su encuentro en secreto, pero como siempre, la noticia se filtró superíndice 3. Y menos mal que se filtró. Porque si no, ¿de qué estaríamos hablando hoy? La fuente asegura que Can y Demet se mostraron muy superíndice 3 modos y relajados el uno con el otro. Pasaron gran parte de la noche conversando y riendo, como si el tiempo no hubiera pasado. Algunos incluso afirman que hubo miradas superíndice 3 cómplices y gestos cariu más menos osos. ¿Serú verdad? Estamos ante el resurgimiento de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. La tensión superíndice 3N es palpable, su copyright. Hay que ser cautelosos. Como dije antes, la información superíndice 3N es aún muy vaga y no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores. Podría tratarse de una simple coincidencia, de un encuentro amistoso entre dos personas que trabajaron juntas y que guardan un buen recuerdo de esa etapa. Pero, ¿quién puede negar la esperanza? Yo no, definitivamente no. A veces, un poco de ilusión superíndice 3N no le hace daño a nadie. Analicemos un poco la situación superíndice 3N desde un punto de vista de ese objetivo. Can Yaman ha estado muy centrado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países europeos. Lo hemos visto conquistando corazones en la televisión superíndice 3N italiana y aprendiendo el idioma a la perfección superíndice 3N. Un verdadero camaleón superíndice 3N. Demet Özdemir por su parte ha continuado cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. No hay quien la pare. Su talento es innegable y su carisma arrollador.
Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de adaptarse a diferentes roles y de conquistar al público con su carisma. Pero a pesar de sus logros individuales, la sombra de Erkenci Kwai siempre les ha perseguido. La gente no olvida la magia que crearon juntos en la pantalla. Y es que, seamos sinceros, esa serie fue un Fenus superíndice 3 meno. Marcus superíndice 3 una U con diéresis copyright poca y Deju superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de los fans. Entonces, ¿por qué copyright este reencuentro secreto genera tanta expectación superíndice 3N? Creo que la respuesta es sencilla, porque los fans aún creen en su historia. A pesar del tiempo y la distancia, muchos siguen esperando que Kan y Demet se den una segunda oportunidad. Quieren creer que su amor es real y que puede superar cualquier obstáculo. Quieren un final feliz digno de un cuento de hadas. Y yo los entiendo perfectamente. A todos nos gustan los finales felices. Es importante recordar que la vida de los famosos es llena de presiones y compromisos. A veces las decisiones que toman no siempre son las que los fans quieren escuchar. Pero al final, son ellos quienes deben elegir copyright, es lo mejor para su felicidad. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones, aunque a veces nos duelan un poquito. En el caso de Kan y Demet, solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Solo ellos conocen los motivos por los que se separaron y las razones por las que Kizu DS N considerando retomar su relación superíndice 3N. Nosotros como espectadores, solo podemos observar y especular, siempre con respeto y prudencia. Aunque seamos sinceros, de especular es lo muy divertido. Lo que podemos hacer es analizar las pistas que nos han dado. Por ejemplo, en los últimos meses, ambos actores han dejado comentarios ambiguos en redes sociales, que muchos han interpretado como indirectas o mensajes subliminales. Ustedes saben de lo que hablo. Esos me gusta sospechosos, esos emojis con doble sentido. Un verdadero juego de espuas. También Copyright N han interactuado con publicaciones de fans que expresan su deseo de verlos juntos de nuevo. Incluso he visto fan accounts que parecen agencias de inteligencia. Estos más menos os gestos pueden significar nada o pueden ser la confirmación superíndice 3N de que algo se estuvo cocinando a fuego lento. La verdad es que nos encanta teorizar y armar películas en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero es que ellos nos dan material. No podemos evitarlo. Volviendo a la noche de risas, es crucial considerar la fuente de la información superíndice 3N. Si bien se trata de una persona cercana a ambos actores, no deja de ser un testimonio anu superíndice 3 Nimo. No tenemos pruebas o superíndice 3 lidas que respalden la veracidad de la historia. Podríamos estar ante un simple rumor, una exageración superíndice 3N o incluso una invención superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas vuelan. Podrá ser un rumor inventado por alguien que busca llamar la atención superíndice 3N, o una exageración superíndice 3N de un encuentro casual. En el mundo del espectáculo, las noticias falsas y las manipulaciones son el pan de cada día. Por eso debemos ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Pero, es tan difícil resistirse a la tentación superíndice 3N de creer. Sin embargo, también Copyright N es cierto que cuando el río suena, agua lleva. Si hay tantos rumores sobre un reencuentro entre Kan y Demet, es porque algo está pasando. Algo se mueve entre las bambalinas. Kizu ese no sea un romance apasionado, pero una reconexión superíndice 3N, una amistad renovada o al menos, la voluntad de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Y eso en su mismo, ya es una buena noticia. Analicemos un poco profundamente sus carreras individuales. Kan después Copyright S de Erkenci Kwai, decidió superíndice 3 aventurarse en Europa, buscando nuevos horizontes y desafíos. Su dominio del italiano es impresionante y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación superíndice 3N. Esto habla de su ambición superíndice 3N y su deseo de crecer como artista. Demet por su parte ha consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus proyectos han sido uno con diéresis copyright sito tras otro, demostrando su versatilidad y su talento innato. Ahora imaginemos por un momento que los rumores son ciertos. ¿Qué copyright significará esto para sus fans?
Serua un sueu más menos o hecho realidad. La confirmación superíndice 3n de su reconciliación superíndice 3n serua una bomba mediu, tica que dará la vuelta al mundo. Las redes sociales explotarán, los titulares se inundarán de noticias y la felicidad de los fans serua inconmensurable. Serua como ganar la loterua. Pero también copyright, n hay que ser realistas. Una relación superíndice 3n entre dos personas con agendas tan apretadas y vidas tan públicas no será fácil. Tendrán que lidiar con la presión superíndice 3n medio tica, los compromisos profesionales y la distancia geográfica. Será un desafío enorme, pero si el amor es verdadero, estoy segura de que podrán superarlo. Y hablando de amor, recordemos esos momentos mágicos que compartieron en Erkenci-Kwai. Esas miradas intensas, esos besos apasionados, esas escenas llenas de complicidad. La química entre ellos era palpable. No es de extrañar más menos que los fans se enamoraran de Candy Beat y Sanemaiden, y que desearan que su amor trascendiera la pantalla. Quizá es la clave de todo esto copyright en la amistad. Tal vez Can y Demet han logrado construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera, basada en el respeto, la admiración superíndice 3n y el cariu más menos o, quizá la noche de risas. Fue simplemente un encuentro entre dos amigos que se alegran de volver a verse. Y eso, en su mismo, ya es algo valioso. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un culebro superíndice 3n que nos tiene a todos enganchados. Una historia llena de amor, pasión superíndice 3n, rumores y especulaciones. Una historia que nos recuerda que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3n. Y que a pesar de todo, el amor puede surgir en los lugares muy inesperados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de los rumores sobre el reencuentro secreto entre Can y Demet. Hemos explorado todas las posibilidades, desde la simple coincidencia hasta el resurgimiento de un romance apasionado. Hemos analizado las pistas, evaluado las fuentes y, sobre todo, hemos mantenido la esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Recuerden que la verdad solo la conocen ellos dos. Nosotros como fans solo podemos observar y especular, siempre con respeto y prudencia. Pero, ¿a Q Copyright N no le gusta show más menos ar con un final feliz? A mí me encanta. Y espero que a ustedes también Copyright N. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3n. ¿Crees que Can y Demet se han reconciliado? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Crees que su amor es real o simplemente un truco publicitario? Du copyright jame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer tus opiniones y saber qué copyright piensas. Sus comentarios son mi combustible. Y por último pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me ayudarás un montón superíndice 3n a seguir creando contenido para ti. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Hasta pronto. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Hasta la superíndice 3